Sí, muy buenas tardes, jóvenes de Vectorial. Creo que se me escapó mandarle un video explicándole este tema. Y aunque es fácil, no quiero que ustedes, luego ya viene el examen ahí y no quiero que ustedes vayan a fracasar. Ese es el tema de momento. Ustedes lo tienen ahí. O sea, el tema se llama cuerpo rígido y obviamente para que un cuerpo rígido esté en reposo, eh, necesita entender lo que es el momento. Recuerden que una partícula puede estar en reposo con solo dos condiciones de restricción, restringiendo el movimiento en el eje X y en el eje Y, si en el plano, o los tres en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, si es en el espacio. Eso es la condición para que una partícula esté en equilibrio. Si un cuerpo rígido, aparte de esas tres ecuaciones en el espacio, sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0, sumatoria de fuerza en Z igual 0, que repito, son tres restricciones que se le ponen a la partícula. Aparte de eso, un cuerpo rígido, aparte de eso, puede girar. Por lo tanto, hay que colocarle tres restricciones más, que es momento en X, momento en Y, momento en 0. Para que un cuerpo rígido esté en reposo, debe cumplir con estas seis condiciones que están ahí. Con esas seis condiciones que están acá. Sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0, sumatoria de Z igual 0, sumatoria en momento en X, momento en Y, momento en Z igual 0. Correcto. Entonces, ¿cómo se define el momento de una fuerza alrededor de un punto? O sea, no podemos calcular momento alrededor de una fuerza y alrededor de una línea o un eje. Entonces, fíjense aquí en este gráfico. El cuerpo es esa especie de esfera que hay ahí. Aquí hay un punto alrededor del cual puede girar esa esfera. Aquí hay fuera de la esfera una fuerza aplicada. Y entre la fuerza y el punto O, que es el punto de origen donde va a girar el cuerpo, hay una posición, una distancia, R. R es el vector posición que define la distancia entre el punto de donde se calcula el momento y el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, observen que si se aplica esa fuerza, el cuerpo va a girar en ese sentido, va a girar en ese sentido, porque la fuerza lo hace girar alrededor del punto O, alrededor del punto O. Ese giro que se produce en ese cuerpo se llama momento. El giro que produce una fuerza a un cuerpo alrededor de un punto se llama momento de esa fuerza alrededor de ese punto. Ese momento, repito, puede ser igual a cero. Entonces, fíjense una cosa. Para que suceda eso, la fuerza y el vector posición R, el vector posición R y la fuerza deben estar en el mismo plano. Entonces, hay que definir el vector posición y la fuerza. Y el momento de una fuerza con respecto a un punto se define de esta manera. MO, el momento con respecto al origen, es igual a R, producto vectorial F. Esa X ahí es producto vectorial de R por F. Observe que es un producto vectorial y si nos recordamos de matemática, el resultado de ese producto vectorial es un vector. Y recordemos también que este producto no es conmutativo, debe ser siempre R por F para que no cambie. Entonces, fíjense que definimos el vector R como R en sus componentes rectangulares, como Rx en Y, Ry en C, Ry en J y Rz en K. Y la fuerza F como Fx en Y, Fy, Fj en K, sea por sus componentes rectangulares. Si hacemos ese producto vectorial de esos vectores de R y de F, entonces lo podemos hacer multiplicando uno por uno, o sea, uno a otro, o lo hacemos en forma aquí de matriz. En la matriz hay tres vectores, el vector I, J y K, el vector posición y el vector, mejor dicho, las componentes de esos vectores. I, J y K, el vector que da la característica vectorial,
las componentes del vector posición y la componente del vector. Estamos calculando aquí las componentes del momento. Fíjense que eso va a dar tres componentes. Mira, una componente en X aquí en dirección Y, una componente en dirección J y una componente en dirección K. Esos son los momentos. Aquí sería MX en Y, MZ, MJ en MY en J y MF en K. Repito, fíjense aquí, es el producto ya, es el resultado ya hecho. Esa parte de aquí, eh, em, se llama momento en X, en la dirección Y. Se hace momento en X. Aquí está momento en Y y momento en Z, en la dirección K. Mírenlo acá, aquí está redefinido nuevamente. O sea, esa operación, ese resultado es eso, este resultado es eso, y ese resultado es ese. O sea, tiene tres, el momento tiene tres componentes, en X, en Y y en Z. Correcto. Entonces, de manera que el momento entonces alrededor del punto O se calcula de varias maneras, como ustedes lo puedan hacer según el método que más les convenga, que ya recuerden matemática. Acá, entonces, aquí nuevamente definimos, esto está bien definido acá. Hay una cosa importante aquí. Una característica del vector momento, fíjense, el vector momento es ese vector que está aquí. Ese vector que está aquí. El momento es positivo o negativo. Y lo positivo o negativo depende de una regla. Hay varias reglas o par de reglas. Yo simplemente lo defino según se gire el cuerpo, según la fuerza haga que el cuerpo gire. Si esa fuerza hace que el cuerpo gire hacia la izquierda, recuerden que el momento positivo se define cuando el cuerpo gira en sentido opuesto del reloj. Así. Ese momento que produce la fuerza alrededor del punto O de ese cuerpo es positivo porque el cuerpo giraría en sentido opuesto del reloj. Con eso es suficiente en este caso para mí. Entonces, si es positivo, valga otra vez, normal, ya es otra regla. Fíjense que el vector es hacia arriba, el vector es hacia arriba. Ese vector ahí es el vector momento. El vector momento que es el producto del producto vectorial, vale la redundancia, de R y F. Entonces, es así se define el producto, el momento de un vector de una fuerza con respecto a un punto en un cuerpo. Okay. Aquí pongo un link que dice, no me acuerdo que, y el link contiene otra aplicación de momento, que sea, ahí hay piezas interesantes, se lo puse a ustedes, vean eso de otra forma. Entonces, el momento de una fuerza con respecto a un eje, en este caso, vimos que es con respecto al origen. Vamos a ver la fórmula cómo se define. Dice, ¿cómo se lee esto? Momento de OL, momento alrededor del eje L. El momento de una fuerza alrededor del eje L es igual a delta OL punto MO. Fíjense aquí es el producto punto de un vector unitario, da lambda, dije delta es lambda, del vector lambda OL punto MO. O sea, fíjense que MO, recuerden, MO, vimos ahora que MO es el momento de la fuerza con respecto al origen o a un punto, al origen. Y entonces MO es un vector, MO es un vector. De la manera que el momento de una fuerza alrededor de un eje L, es igual al producto punto. Recuerda que el momento es un producto vectorial, en este que es producto punto o producto escalar del vector lambda, que es un vector unitario, por el vector punto, el vector de momento. Aquí tiene escrito de una manera el vector lambda por el momento, que es igual a R por F. Correcto. Bien. Fíjense, aquí vamos a explicar aquí lo que es el significado del momento de una fuerza con respecto a un eje. Fíjense las dos fuerzas aquí. Miren, mejor dicho, dos vectores, R y F. Esa fuerza, F, produce un momento alrededor del punto O. Correcto.
R es el vector posición. El vector posición de la fuerza. La fuerza no está en el punto O, si no, no produjera momento. Está en este punto A aplicada y el punto A está a una distancia R del origen. Observe que esos dos vectores están en un plano. Para que se defina el momento de una fuerza de punto, los vectores posición y F debe estar en un plano. Fíjense que forma un plano, aquí un plano con sus lados, un paralelogramo, aquí ese plano. Ahora, fíjense el efecto de la fuerza alrededor del punto, que es el momento O, pero acá, que ese momento O perpendicular es perpendicular al plano. El momento O es perpendicular al plano que contiene R y F, correcto, se ve ahí. Ahora, fíjense que OL es un eje que pasa por O, un eje que pasa por O. Y aquí está el vector lambda, que es el vector unitario de OL. Ahora, observe que el momento MO se ha proyectado sobre el eje OL. Mire, una proyección ortogonal es como si usted hiciera la proyección aquí aquí está los ejes, y aquí está una fuerza, y usted proyecta la fuerza sobre el eje X. Recuerda, eso que está ahí es la componente Fx, ¿sabes que sí? Así, la fuerza Fx. O sea, Fx es la componente de esa fuerza F, sobre el eje X. Sí, entonces aquí estaría Fx. Es lo mismo que se hace así, es lo mismo que se hace aquí. Se proyecta el momento MO sobre el eje OL. Y entonces aquí sería la componente de MO con respecto al eje OL. Entonces eso queda definido, esa componente como esa componente de aquí queda definida como el vector lambda de OL por el momento de la fuerza con respecto a ese momento. Aquí el vector lambda, que es unitario, por la componente de momento ahí sobre eso. Eso se define aquí entonces. Mira, o sea, el momento MOL de la fuerza es igual a la proyección, a la componente del momento O con respecto a la línea OL. Repito, el momento de la fuerza F con respecto al eje OL es igual al vector lambda de OL por la proyección, la componente de M del momento sobre ese eje OL. Y se define esto aquí como el producto escalar de vector lambda unitario del eje OL por el momento que produce la fuerza MO sobre el origen. Bien, eso al hacerlo es sencillo. Dice aquí, sí, mira, eso es un escalar. Fíjense la diferencia, el momento de una fuerza alrededor de un eje es un escalar, mientras que el momento de la fuerza con el origen es un vector. Fíjense, aquí es un vector unitario y aquí es un vector. El producto escalar. Recuerden que el producto escalar, si quieren un producto escalar, vamos a ver un ejemplo cómo explica que solo no todos los valores son correctos. Aquí dos problemas son sencillos, no los voy a explicar a ustedes eso aquí en el momento. Vamos a explicarle algo más. Miren cómo se va a vector. Vamos a ver esto. Dice, vamos en este caso, todos los vectores, esos dos vectores que están ahí, el vector 12i menos 6j más 9k y el vector menos 3i más 9j menos 7.5k, sabiendo que están en el mismo plano, es decir, puede hacer un producto vectorial con ellos, determine el vector unitario perpendicular al plano que lo contiene. Mire esto. Determine el vector unitario perpendicular al plano que lo contiene. Vamos a ver aquí.
aquí. Imagínense que sea un vector, esos son los dos vectores. Uno de ellos y el otro que te mencionamos ahorita. Ellos están en el plano. Y fíjate, el único vector que es perpendicular a ese plano es el momento. Y recuerda, y una cosa, ese momento no tiene que estar en el origen, ese momento se puede escribir, se puede poner en cualquier punto ese vector MO, con un vector libre. Entonces lo vas a girar, ¿eh? Lo vas a girar. Entonces, repito que ahí me piden que busque el vector unitario perpendicular a ese plano. O como me dan los dos vectores, el único perpendicular que corresponde a esos vectores es el momento. En este caso aquí lo que me preguntan es que busque el vector lambda, el vector unitario del momento que producen esos dos vectores. Entonces lo que hago aquí, momento, hago el momento a través de utilizando la matriz. El momento me da ese valor, menos 36i más 3j más 90k. Y entonces buscar el vector unitario de eso. Y el vector unitario, recuerden que se busca dividiendo el vector entre su magnitud. El vector, verlo aquí, la magnitud de un vector es la raíz cuadrada, la sumatoria de los elementos al cuadrado de su vector. O sea, la raíz cuadrada, la sumatoria de los cuadrados de sus componentes. Ahí está. Entonces eso me dio, ese es el vector unitario del momento que están pidiendo. Entonces dice aquí, tiene esa fuerza y el vector posición que está ahí, una fuerza y vector posición determina el momento con respecto al origen de R y F. Eso es fácil, simplemente recuerden eso. Aquí se colocan en forma matricial y se determina eso. Aquí lo estoy separando por componente de momento. Mire, el momento en X, miro ahí, da 24 y dice 24, no es 95, 24. Aquí solo se pone en BH. La magnitud de BH por el vector unitario lambda. Entonces el vector unitario sería la dirección de BH entre su aquí BH en kilonewton.